¿Alguien conoce a un hombre llamado William Carey o Carey o Guillermo Carey? ¿Les suena? Este hombre es conocido como padre o uno de los padres de las misiones modernas. Fue un hombre que vivió a finales del siglo XVIII en Inglaterra y tenía un anhelo. Este anhelo era partir a la India, un territorio muy poco explorado por el Evangelio hasta ese momento, incluso hasta el día de hoy, y decidió renunciar a todo lo que tenía e invertir todo lo que tenía para este viaje misionero. Pero Carey no estaba solo. Detrás de él habían pequeñas iglesias bautistas, pobres, muy humildes, pero que se unieron para poder sostenerlo. Estas congregaciones no eran ricas, no estaban muy bien ubicadas dentro de la sociedad británica, pero entendieron que su generosidad era sembrar en la obra de Dios. Crearon la Sociedad Misionera Bautista y con ofrendas sencillas enviaron y sostuvieron a Carey. Pero no solo eso, sino que también invirtieron en la traducción de la Biblia y permitió la traducción bíblica a varios idiomas hasta ese entonces inexplorados, y por medio de este apoyo colectivo el evangelio comenzó a llegar a miles y miles y miles de personas en la India. La obra de William Carey revolucionó la forma de entender las misiones y ha sido tan impactante que hasta el día de hoy, 3 o 4 siglos después, sigue influyendo a muchos misioneros y misioneras a lo largo de todo el mundo. Pero Carey no estaba solo. Contaba con la generosidad de estas humildes y pequeñas iglesias que lo sostuvieron por amor al Evangelio, como un fruto del Evangelio y confiando en la provisión de Dios. Yo creo que ustedes ya saben hacia dónde voy con esta historia, porque a la luz de nuestro texto, la idea principal que les quiero compartir hoy es que como iglesia local, como iglesia, estamos llamados a ser una iglesia generosa que sustenta, lo voy a volver a repetir, estamos llamados a ser una iglesia generosa que sustenta como fruto del Evangelio y que confía en la abundante provisión de Dios. Si tiene para anotar, lo voy a repetir por tercera vez, por si no quedó claro. Estamos llamados a ser una iglesia generosa que sustenta como fruto del Evangelio y que confía en la provisión de Dios. Y esto lo vamos a ver principalmente en 3 encabezados. En primer lugar, queridos hermanos, seamos una iglesia generosa que sustenta. ¿Amén? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? Amén. Seamos una iglesia generosa que sustenta. La semana pasada, en un muy buen sermón, nosotros recordamos cómo el apóstol Pablo le muestra a los filipenses con su propia vida lo que significa gozarse en medio de circunstancias adversas. El apóstol Pablo comienza en el versículo 10 diciendo: me alegré grandemente en el Señor de que al fin, dice la Biblia de las Américas, de que al fin hayan reavivado su cuidado para conmigo. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo: me alegro de que se hayan acordado de mí. Nosotros diríamos: me alegro de que se hayan acordado de los pobres. Lo que Pablo les está diciendo en el versículo 10, les agradezco y me alegré tanto saber que ustedes reactivaron su generosidad y el cuidado que antes tenían por mí.
Pero les dice, no les digo esto porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ese es nuestro contexto donde vamos a ver nuestro texto. Y a continuación Pablo se pone como ejemplo de lo que significa una vida llena de gozo, no mirando las circunstancias, sino que fortaleciéndose y gozándose por su unión con Cristo. Eso era lo que mantenía firme y gozoso a Pablo. Sin embargo, versículo 14 comienza de hecho con esa palabra conector. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en medio de mi aflicción. Pablo afirma y valora la obra de cuidado y de generosidad que los filipenses habían tenido con él. Les dice, hermanos, independientemente de que yo pueda gozarme en la pobreza o en la riqueza, independientemente de eso, me alegro de que ustedes hayan compartido conmigo. Lo han hecho bien, han hecho lo correcto. Ustedes saben, hermanos, que el apóstol Pablo fue uno de los más grandes y fructíferos misioneros que ha conocido la iglesia a nivel mundial. Fue el más grande misionero del primer siglo y se estima que por medio de la influencia directa o indirecta de Pablo, al menos 20 iglesias fueron levantadas en un periodo de al menos 20, 30 años. Eso no es menor. Para nosotros que llevamos 2 años plantando una iglesia y a lo mejor quizá en nuestra mente no estaría plantar 5, 10 o 20 iglesias más. Pero Pablo, llamado por Dios a ser apóstol de las naciones, fue uno de los más grandes y fructíferos misioneros. No solamente plantó y levantó iglesias, sino que formó a la iglesia y capacitó a líderes que después pudieron continuar su legado. Esta obra realmente, hermanos, quizás para nosotros que la hemos escuchado tantas veces no es tan impactante, pero saber que un hombre en el siglo I, sin aviones, sin redes sociales, sin el acceso infinito a la información que tenemos hoy, hizo lo que Pablo hizo, quizás nos costaría digerirlo. Sin embargo, esta tarea que ante los ojos de Dios es, no solamente en el tiempo de Pablo, sino que sigue siendo una gran razón de cómo el Señor está moviendo a la iglesia, y es una gran preocupación también de parte de Dios de que la iglesia siga creciendo. A pesar de lo importante que es esto, Pablo dice algo bastante interesante a la iglesia de Filipenses y les dice en el versículo 15: después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Lo que debería haber sido algo obvio, la iglesia del primer siglo reunida, colaborando, dando para el sostenimiento de Pablo, de repente nos encontramos con este texto donde Pablo dice: ¿saben qué, filipenses? No hubo otra iglesia que me apoyara en este tiempo. Solamente ustedes. Y estuvieron dispuestos a enviarme recursos a más de un lugar y más de una vez. La iglesia de Filipenses, hermanos, fue una iglesia generosa con Pablo, que lo sustentó y que proveyó para sus necesidades. Era una iglesia que estaba tan preocupada por el avance del evangelio y estaban tan dispuestos a dar de sus recursos para que Pablo estuviera bien, para que tuviera lo necesario y pudiera seguir avanzando en la obra de expandir el evangelio a la mayor cantidad de lugares posibles. Y lo que Pablo está haciendo en esta carta entonces es agradecer a los filipenses por su cuidado hacia él,
Y no solamente está agradeciendo, está aprobando lo que los filipenses hicieron con él. Y de este punto, hermanos, se extrae una verdad muy importante que nosotros debemos considerar. A la luz de todas las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor enseña la importancia de que el pueblo de Dios sea considerado con sus líderes y con aquellos que sirven en la obra de Cristo. Estando atento a ellos, cuidando de ellos y sustentando para sus necesidades. Nuestro Señor Jesucristo enseñó esto de una manera tan clara y directa, sin rodeos, sin pedir permiso, sin excusas, y le dijo a los discípulos: cuando ustedes vayan a predicar el Evangelio, no se carguen con tantas cosas, no lleven 2 túnicas, no lleven 2 espadas, no lleven alforja. ¿Por qué dice Jesús? ¿Se recuerdan el texto? Porque el obrero es digno de su salario. Por si quedara algún margen de duda con respecto a lo que Jesús dice, el apóstol Pablo toma esta misma idea y en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, Pablo dice explícitamente, y lo puede usted buscar en su Biblia, en 1 Corintios 9, 14, Pablo dice: así ordenó el Señor. Ojo, no dice así sugirió el Señor, así persuadió el Señor, así ordenó el Señor, que los que proclaman el Evangelio vivan también del Evangelio. Pareciera que hablar de esto hoy en día, hermanos, en la iglesia es una ofensa. Pareciera que hablar de estos temas desde el púlpito es una sinvergüenzadura, si es que existe esa palabra. Pero es interesante que Pablo dice: así ordenó el Señor. Y luego a Timoteo, la misma idea en 1 Timoteo capítulo 6, el apóstol Pablo, argumentando con Timoteo, le pregunta: ¿acaso le pondrás bozal al buey cuando trilla? O sea, ¿le privarás al buey comer de lo que él mismo está trabajando? Y es interesante, hermanos, que a Filipenses particularmente, Pablo no le tuvo que argumentar ni sermonear para que ellos apoyaran el ministerio de Pablo. Ellos lo habían hecho seguramente voluntaria, gozosa y abundantemente. Y Pablo les dice: lo hicieron bien. Lo hicieron bien. No les dice: hermanos, no se preocupen por apoyar, si quizá yo puedo arreglar. Lo hicieron bien. Era lo que tenían que hacer. Les dice: me alegro de que sean una iglesia generosa que sustenta para el avance del Evangelio. Hermano, y si yo pudiera hacer una aplicación a nuestra realidad de esta iglesia local, Iglesia Bíblica Cristo Admirable, ustedes serán testigos, sobre todo los que estuvieron desde el inicio, que hoy, a una semana de cumplir 2 años, es primera vez que se está tocando este tema. Ni en lo público ni en lo privado nosotros hemos estado enseñando, que deberíamos, enseñando sobre la necesidad de que la iglesia local sustente a sus líderes. Y ustedes entenderán que es bastante incómodo, siendo líder o siendo pastor, tener que hablar de estos temas. Pero estamos llamados como embajadores de Cristo y como ministros de su palabra a predicarles todo el consejo de la palabra de Dios. Y hoy este texto nos lleva a este tema.
La palabra de Dios es clara, hermanos, en enseñar que las iglesias locales deben ser generosas y deben estar preocupadas del bienestar de aquellos que sirven mayormente en el gobierno de la iglesia, en la predicación de la palabra y en la enseñanza de la palabra de Dios, según Timoteo capítulo 5, versículo 17. Pero aquí también quiero ser cuidadoso, hermanos, porque como líderes también estamos llamados de parte de Dios a no ser una carga para la iglesia y a no pasar por alto, a no pasar por alto nuestra realidad como iglesia local. ¿A qué me refiero con eso? Somos una iglesia bastante pequeña, una iglesia que está partiendo, y la palabra de Dios nos lleva a nosotros a considerar estas cosas y no poner cargas sobre la iglesia que a lo mejor la iglesia en este momento no pueda llevar. Pero no podemos dejar de enseñar lo que la Biblia dice con respecto a la generosidad que todos tenemos en sustentar, principalmente a los que se dedican a la predicación, y poder colaborar con el avance del reino de Dios. Quizá alguno estaría preguntándose, bueno, quizás en este momento no podemos tener a los pastores a tiempo completo como nos gustaría. De hecho, un paréntesis, hermanos, la mayoría de los pastores que se dedican a plantar iglesias y la mayoría de los misioneros que se dedican a levantar nuevas obras, la mayoría de ellos está de acuerdo en que es casi imposible, no es imposible, es casi imposible que una iglesia sea bien fundamentada, avance y crezca orgánicamente si no hay al menos uno o dos personas que estén totalmente dedicadas a eso. Pero de nuevo, la iglesia latinoamericana, por su contexto, por quizás nuestras carencias económicas o también nuestra falta de entendimiento de este tema, nos ha hecho anormalizar que los pastores puedan estar divididos en 10.000 cosas. De hecho, tengo temor de que el ser pastor y estar siempre luchando con la escasez económica es una especie de morbo aceptado socialmente. Pero si él es pastor, él tiene que pasarlas mal. Pero si él es pastor, él tiene que soportar la pobreza. Cuando yo veo las escrituras, no veo pastores haciéndose millonarios. Cuando yo veo las escrituras, no veo pastores totalmente desvinculados de la iglesia local y viajando y teniendo vacaciones maravillosas por todo el mundo con el dinero de la congregación. Pero yo veo un llamado de parte de Dios a cuidar a los líderes, a cuidar a los pastores. Así que saquemos de nuestras mentes, hermanos, que por ser pastor, él está destinado a vivir en la pobreza. Por ejemplo, en IBCJ y en otras congregaciones, el principio, cuando la iglesia puede, es mantener al pastor con un sueldo que apunte relativamente al promedio de los sueldos de la iglesia. Es como un estándar, es como una norma. Y en IBCJ no todos los pastores están a tiempo completo, y algunos que trabajan, pero los que se dedican especialmente a la enseñanza y a la predicación, sí es necesario que estén a tiempo completo. Entendiendo nuestra realidad como iglesia local, les quiero dar algunas pautas de cómo nosotros, y me incluyo, debemos generar o construir una cultura de cuidado hacia nuestros líderes. Por ejemplo, algo muy básico.
estar atento a sus necesidades básicas. Hermanos, les puedo dar un consejo: nunca den por sentado cómo está la otra persona. Hay que preguntar. Cuando uno tiene dudas, uno pregunta. Y es mejor, hermanos, quedar de preguntón y de entrometido que pecar por ser negligente y pasivo en el cuidado hacia otros. Preguntar. Hermano Tomás, hermano Mauricio, hermano José y otros líderes que se vayan sumando el día de mañana, ¿cómo están sus economías? ¿Cómo están durante el mes? ¿Cómo están sus esposas? ¿Se están alimentando? Otro aspecto, si la iglesia tiene la posibilidad de ayudar a los pastores en su capacitación teológica y ministerial, puede hacerlo. Puede hacerlo. Pastor Tomás, ¿qué libro necesita? Porque yo sé que usted estudia en el seminario reformado. Quizás le falta algún libro y la iglesia lo pueda ayudar. O yo como miembro lo pueda ayudar. Y a lo mejor el pastor Tomás le va a decir, ¿sabes que no te preocupes? O sabes que sí, este mes me gustaría comprar este libro, pero no puedo. Y no tenemos que tener vergüenza ni pudor de hablar esas cosas, hermanos. Porque de nuevo, es mejor quedar de preguntón y de entrometido que pecar por pasividad y negligencia. Y quizás a largo plazo, no quizás, sino que a largo plazo o a mediano plazo, según el Señor nos bendiga, poder orar y trabajar para que en un futuro nosotros podamos tener pastores a tiempo completo. Amén. Por lo menos al leer las Escrituras es lo que yo veo que es el patrón para las iglesias locales. Y hoy, después de 2 años, es primera vez que lo estamos diciendo. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste o tuviste la oportunidad de ser generoso y de cuidar a tus líderes? Y no solo a tus líderes, sino cuando tuviste la última vez la oportunidad de ser generoso para el avance del evangelio. Puede ser con tus líderes locales, puede ser con alguna organización misionera, con algún misionero. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste? Querida iglesia, nosotros estamos llamados a ser una iglesia generosa, que sustenta y cuida a los obreros para un mayor avance del evangelio. Esto no lo decimos porque busquemos la generosidad por sí misma como un fin en sí mismo, sino para que esta iglesia local juntos podamos seguir dando frutos dignos del evangelio, que es nuestro segundo encabezado. Seamos una iglesia generosa como fruto del evangelio. El apóstol Pablo, muy sabio, luego de decirle lo que le dijo a la iglesia, aclara una cosa. No es que busque la dádiva en sí, dice Pablo. No es que busque este fruto por sí mismo, sino que busco que ustedes den fruto y que su fruto aumente en su cuenta. Y luego en el versículo 18 los tranquiliza y les dice, pero tranquilos porque lo he recibido todo y ahora tengo abundancia. Estoy bien abastecido. Habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaron, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. No es el interés de Pablo, hermanos, y no debe ser el interés de ningún pastor bíblico manipular a los creyentes para poder recibir algún beneficio.
Los líderes bíblicos, los pastores, no están llamados a manipular las escrituras, a torcer las escrituras para que la congregación los sustente o les provea y él pueda tener un estatus mayor del que tiene. La Biblia condena a todos aquellos predicadores que torciendo las escrituras comienzan a enriquecerse perjudicando a la congregación. Pero el apóstol Pablo lo que está buscando es que ellos puedan seguir dando evidencias de la obra del evangelio en sus vidas. El fin principal de Pablo al escribirles esta porción es que los creyentes de Filipo, puedan seguir dando frutos dignos del evangelio. En el capítulo 1 vemos que Pablo había estado orando por ellos. Capítulo 1, versículo 9 al 11, Pablo dice: yo estoy rogando para que su amor aumente más en ciencia, más en conocimiento, a fin de que aprueben lo mejor y que sean llenos del fruto de justicia, que es por medio de Cristo Jesús. Había un interés que dominaba el corazón de Pablo con la iglesia de Filipenses y es: den frutos dignos del evangelio, vivan de una manera digna del evangelio. Y por eso el motivo de todas sus exhortaciones a lo largo de la carta. Y sin duda, hermanos, la generosidad es un fruto de la obra del evangelio en nuestra vida. Hay una palabra, yo creo que la van a apuntar, que los niños pequeños entre 2 a 5 años, y a veces tristemente ya no tan pequeños, como de 30, 40 años, utilizan una palabra que tiene 3 letras y que muy naturalmente comienza a salir de sus bocas. ¿Alguien lo dijo por ahí? Mío. ¿A quién no le ha pasado? Seguramente todos nosotros utilizábamos esa expresión para defender aquello que era nuestro, ¿verdad? Un juguete, principalmente un juguete, viene otro niño, te lo intenta quitar y tú comienzas: esto es mío, 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 y se genera una discusión, hermanos, que si no hay adultos presentes allí, eso puede terminar bastante mal. Y nosotros podemos reírnos de esto, incluso a veces, tristemente, como adultos, fomentar eso, y cuando el niño empieza a decir mío, para tú no sé qué decirle: no, esto es mío, y comienzas a pelear con el niño, fomentándole ese sentido de que esto es propio y no te lo comparto. Pero eso puede hablar, y de hecho habla, de una realidad muy profunda de nuestra condición humana. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que nosotros por naturaleza somos egoístas. Por naturaleza, lo primero que pensamos no es necesariamente en el bienestar de otros, sino en nuestro propio bienestar, nuestros propios asuntos. ¿Se recuerda lo que Pablo le dice a Timoteo? No hay ninguno que me sea como tu sentir, porque todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús, porque esa es nuestra verdadera condición, y sin Cristo esa es la condición que nos domina: el egoísmo, la tacañería, o en buen chileno, el ser amarrete. Eso es lo que nos domina por naturaleza. Pero, queridos hermanos, la generosidad que a Dios le agrada no es una generosidad que vamos adaptando con el tiempo porque eso es lo socialmente correcto. Dejamos de decir mío y comenzamos de a poquito a compartir porque eso es lo que realmente
deberíamos hacer. Y ahí vienen después, más adelante, los filántropos, que son personas que se caracterizan por dar y dan mucho. Pero la generosidad que a Dios le agrada no es necesariamente el dar por dar. El dar porque es bueno, el dar porque me siento mejor. Entonces yo voy a dar mi ofrenda porque me siento satisfecho con eso. Y en el fondo, el dar está centrado también en mí. Pero la ofrenda y la generosidad que a Dios le agrada es una generosidad que proviene de un corazón transformado por el Evangelio y motivado por el Evangelio. Hermanos, la palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, cuando esas obras no provienen de un corazón regenerado por Dios y motivado por el Evangelio. Porque cualquier cosa que nosotros hagamos, incluso sea buena, si la motivación no proviene de un corazón regenerado e impulsado por el Evangelio, es pecado. Pero Dios dice que hay una ofrenda, hay una generosidad que para Él es un aroma fragante, que para Él es un sacrificio aceptable. Y es el tipo de ofrenda que los filipenses estaban abasteciendo a Pablo, motivados por el Evangelio, con la intención de dar fruto para Cristo. Y ese tipo de ofrenda, impulsado por el Evangelio, es algo que a Dios le agrada. Y es interesante, hermanos, que muy pocas veces el Nuevo Testamento habla en estos términos para referirse a algo. Sacrificio, aroma agradable. Eso por lo general está relacionado con el sacrificio perfecto, santo y único y definitivo de Cristo. Pero en este caso está destinada a un tipo de generosidad impulsada por el Evangelio. Y ahí entonces nosotros deberíamos estar preguntándonos, sobre todo nosotros, o yo particularmente, viendo mi propio egoísmo, viendo mi propio sentido de lo mío, y que muchas veces me he visto no estar dispuesto a compartir con los demás. Cuando yo comienzo a ver esto, si soy creyente, debería estar preguntándome entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que el Evangelio de Cristo puede impulsar mi generosidad? Porque no quiero ser generoso por la aprobación de los hombres, no quiero ser generoso para yo sentirme mejor, quiero ser generoso porque entiendo lo que Cristo hizo y eso me impulsa a ser generoso. ¿Pero cómo? Y la respuesta, por si lo quieren después leer más profundamente en sus casas, principalmente está en 2 Corintios, capítulo 8, capítulo 9, donde el apóstol Pablo, por una necesidad muy grande que la iglesia de Jerusalén estaba experimentando, había una necesidad muy fuerte de provisiones, de cuidado. El apóstol Pablo impulsa a los corintios a ser generosos, a ofrendar para estos hermanos en Jerusalén, pero el apóstol Pablo no apela a la severidad, el apóstol Pablo no apela a su autoridad apostólica y dice, yo, Pablo, como apóstol de Jesucristo, les obligo y les exhorto a que ustedes sean generosos. No es lo que Pablo hace. Lo que Pablo hace es animar a los corintios a imitar la generosidad de los macedonios, porque los macedonios habían apoyado a Pablo y a los hermanos de Jerusalén de una manera tan extraordinaria que Pablo dice, ellos dieron más allá de sus propias capacidades. Ellos dieron más allá de lo que podían. ¿Por qué? Porque conocían la gracia de Dios. Y Pablo le dice a los corintios,
ustedes abundan en todo. Tienen fe, tienen palabra, tienen conocimiento, son diligentes. Esto está en 2 Corintios 8, 7 al 9. Y les dice, ustedes tienen todo eso, pero yo les pido que abunden también en esta obra generosa. Y no se los digo como un mandamiento, dice Pablo, sino para probar el amor sincero de ustedes. Y ahora apela al argumento, ahora apela a la razón. Dice, porque ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros llegásemos a ser ricos. Hermanos, el Evangelio nos enseña que Dios ha hecho el mayor acto de generosidad que se ha registrado en toda la historia. Y esto es que Él dio a su propio Hijo por causa de nuestros pecados. Hermanos, Él siendo el ofendido, Él siendo el inocente, nos dio a su Hijo para que Él fuese el pago por nuestra rebelión. Dios ha sido extremadamente generoso con nosotros y entregó no solo un poco de Él, sino que se entregó completamente para que el castigo que tenía que caer sobre nosotros cayera sobre Él. Eso es generosidad, eso es amor, eso es entrega. Y Él lo hizo por amor a nosotros. Él siendo rico, siendo igual a Dios, estando en la gloria eterna, no consideró eso como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó, haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló. Cuando meditamos en esta verdad, hermanos, nuestro corazón va a ser impulsado a cubrir las necesidades de otros. Cuando consideramos que Dios ha sido extremadamente generoso al darnos a su Hijo, nosotros podemos ser transformados y motivados para poder ser una iglesia generosa. No es por la fuerza, no es por la obligación, sino que el Evangelio para nosotros comienza a ser tan claro que nuestros corazones anhelan responder a ese Evangelio. Y una de las formas de responder a ese Evangelio es siendo una iglesia generosa que sustenta por causa del Evangelio y para el Evangelio. El nivel de nuestra generosidad como iglesia, hermanos, y el nivel de tu generosidad en particular puede hablar mucho de tu madurez en Cristo. Si nosotros nos caracterizamos por ser una iglesia tacaña, egoísta, podemos estar mostrando que a lo mejor el Evangelio todavía no ha penetrado la dura capa de nuestro egoísmo. Pero si el Evangelio, hermanos, sigue siendo el centro de nuestra vida como iglesia, si nuestros estudios giran en torno a la gloriosa obra de Dios en Cristo, y si desde este púlpito, con el paso de los años, nosotros seguimos proclamando la centralidad de Cristo y su Evangelio, entonces muy probablemente vamos a llegar a ser una iglesia muy generosa para la gloria de Dios y el avance del Evangelio.
Pero eso es solo posible cuando el Evangelio está en el centro de nuestra iglesia. Recuerda, hermano, que tu generosidad debe ser el resultado de tu meditación en la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Que nuestra generosidad, hermano, sea resultado de la obra del Evangelio en nuestra vida. Lo que nos lleva a nuestro último y tercer encabezado. Vimos en primer lugar que el llamado de Dios es a que seamos una iglesia generosa, pero esta generosidad debe ser fruto de la obra del Evangelio. Y en tercer lugar, debemos ser una iglesia generosa que confía en la abundante provisión de Dios. Amén. El apóstol Pablo, luego de lo que le ha venido diciendo a los filipenses, no es que busque el bien en sí mismo, sino que busque que ustedes den fruto. Y luego decirles que ya estaba abastecido, que tenía de todo. El apóstol Pablo dice en el versículo 19, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme, dice, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y termina con una doxología maravillosa y dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Si tú eres creyente hace algún tiempo, un par de meses o años, estoy seguro de que de muchas maneras, has experimentado la provisión de Dios. Mientras más años tengas en el Evangelio, estoy seguro que de mayor manera has podido apreciar esta bondad de Dios al proveer para la necesidad de sus hijos. Y esto es algo hermoso, esto es algo precioso porque Dios solamente podría habernos salvado y haber quitado nuestra culpa y ya seríamos bastante afortunados, dichosos, pero no solamente Dios nos ha salvado y ha provisto a su Hijo, sino que a lo largo del tiempo Dios nos ha provisto de muchas maneras para satisfacer nuestras necesidades. Si tú no has experimentado la gracia de este Dios proveedor, puede ser por dos razones, o por varias, pero principalmente por dos. Si tú eres creyente y dices, pero yo nunca he visto la provisión de Dios, déjame decirte que lo más probable que tu amargura y tu descontento sean tan grandes que no puedas ver la mano generosa y providencial de Dios en todas las cosas que Él te ha dado. Porque Dios no miente. Dios no miente. Y si Dios ha dicho en su palabra en Mateo capítulo 6, que si Él le provee a las aves, pero nos dice, pero hijitos, ustedes son más que las aves. Y si yo a las aves las alimento, tengan por seguro que yo tengo un mayor cuidado por ustedes. Y luego le dice a los discípulos, miren los lirios. Ellos no trabajan, no hilan, y les digo que ni siquiera Salomón se vistió con la gloria que tienen estos lirios. ¿Cuánto más ustedes? ¿Cuánto más nosotros, sus hijos, podemos descansar en su buena, abundante y misericordiosa provisión para nuestras necesidades? Este texto es un recordatorio y un ánimo para que nosotros, igual que los filipenses, podamos aferrarnos con todo nuestro corazón a la promesa de que Dios saciará nuestras verdaderas necesidades. Hermanos, la provisión de Dios no tiene que ver con tus caprichos.
No tiene que ver con quizás esos lujos que a ti a lo mejor te gustaría darte, aunque pudiera ser que por la providencia infinita de Dios y su gracia que sobrepasa todo entendimiento, pueda que en algún momento te permita algún lujo que a lo mejor tú no pensaste ni podías. Pero la promesa de Dios es particularmente a que Él está interesado y a que Él está actuando proactivamente en cubrir tus verdaderas y más profundas necesidades. Y Cristo habló de algunas necesidades específicas. El pan, el comer, el beber y el vestir. Y el apóstol Pablo dice, también en Timoteo dice, si yo tengo pan y techo, estoy contento. Me gustaría tener esa fe, esa disposición. Porque si no hay mantequilla, porque si no hay jamón, si no hay queso. Pero Dios, hermanos, ha garantizado en su palabra que Él está dispuesto a proveer para nuestras necesidades. ¿Qué fue lo que motivó a estas pequeñas iglesias que colaboraron con William Carey? ¿Qué fue lo que llevó a estas iglesias pequeñas y pobres a reunirse y sustentar a Carey y pagar por las traducciones de la Biblia y para que muchas personas, miles de personas fueran alcanzadas? ¿Qué los motivó? Seguramente que ellos entendieron la importancia de que el evangelio avance, prosiga, pero al mismo tiempo porque entendían que su proveedor era su Padre Celestial. Y que si ellos se ocupaban en los negocios del Padre, el Padre iba a estar preocupado proveyendo activamente para sus propias necesidades. Si tú vives tu vida, hermano, completamente girada en torno a tus necesidades, tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Debemos proveer para los nuestros, amén. Principalmente para los de nuestra casa, amén. El apóstol Pablo dice que si no hacemos eso, somos peores que los incrédulos. Pero si todo gira en torno a ti y a tu casa, entonces estás descuidando algo importante, que es el avance de la palabra de Dios en nuestro mundo. Y eso no es un agregado del cristianismo, eso es parte central de nuestra vida cristiana. Pero esto no vendrá hasta que no entendamos que somos llamados a ser una iglesia generosa por causa de la obra del evangelio en nuestra vida y que podamos confiar como iglesia, como familias, plenamente en la provisión abundante de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué se afanan por la comida, por la bebida? Jesucristo dijo, los gentiles andan desesperados detrás de estas cosas, pero que entre ustedes no sea así. ¿No saben que vuestro Padre Celestial conoce sus necesidades incluso antes de que nosotros abramos nuestra boca? ¿No valemos nosotros más que un montón de pajaritos? Amada iglesia, aunque nuestros recursos sean pocos, no debemos poner nuestros pocos recursos como una excusa para ser una iglesia generosa que sustenta por causa del evangelio y que confía en la provisión de Dios. El Señor ha prometido que si nosotros buscamos su reino y practicamos su justicia, Él añadirá todo lo que nosotros realmente necesitemos. Por lo tanto, no tengamos temor, hermanos, de invertir en el reino de Cristo, cuidando a nuestros líderes, ofrendando, dando el día de mañana para misiones. No tengamos miedo de eso. Porque la palabra de Dios no miente.
Debemos creer que Él es nuestro proveedor. Y su fuente de provisión, hermanos, no es un container o 1.000.000 de containers. La fuente de provisión son todas las riquezas gloriosas que hay en Cristo Jesús. Y eso es hermoso, hermanos. Es inagotable. Es más de lo que seguramente nosotros pudiéramos comprender. Por lo tanto, creámosle al Señor. Creámosle al Señor y actuemos en coherencia con Él, con su evangelio, siendo una iglesia generosa que sustenta como fruto de la obra de Cristo en nosotros. Con esto voy terminando. Algunas preguntas para que podamos estar meditando durante la semana. ¿De qué manera nos comprometeremos a ser más generosos, cuidando y sustentando a otros, especialmente proveyendo para las necesidades de aquellos que proclaman el evangelio? ¿De qué manera nosotros como iglesia local responderemos al llamado de Dios a ser generosos para el avance del evangelio? Segunda pregunta. ¿Tu entendimiento del evangelio, querido hermano, querida hermana, tu entendimiento de la obra de Cristo te ha llevado a ser más generoso? ¿Puedes decir que mientras más te deleitas en Cristo y en su evangelio, más generoso te has vuelto? Recuerda que la generosidad que a Dios le agrada es una generosidad que proviene del fruto del evangelio en nuestra vida. Y en tercer lugar, Iglesia Cristo admirable, creemos de todo corazón que si nosotros somos generosos como iglesia, cuidando, proveyendo como obra del evangelio, Dios suplirá todas nuestras necesidades. ¿Creemos eso? Yo le digo al Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Y que podamos ser una iglesia generosa, pero que confía. De hecho, ese era el título del sermón. Una iglesia generosa que confía. Hermanos, yo les pongo un desafío para nuestro tercer año, cuarto año y quinto año, a que podamos ser una iglesia generosa por obra del evangelio que confía en la provisión soberana de Dios. ¿Le crees a Dios? ¿Cómo lo estás demostrando? Amada iglesia, recibamos el llamado de parte de Dios, no dejando de orar, no dejando de meditar en su palabra, en las bellezas del evangelio. Y dispongamos nuestro corazón, hermanos, a renunciar a todo egoísmo, a toda escasez en nuestros corazones. Y podamos responder con fidelidad al llamado de Dios, a ser generosos, a sustentar, a dar para el avance del evangelio, mientras le creemos a nuestro Dios que Él nos proveerá. Terminamos con el versículo 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.